Hola, muy buen día para todos. Entonces, seguimos. Hoy es el repaso de la ley del uno. Continuamos entonces con la lectura e intentando entender este libro. Ayer tuve otras cosas que hacer, en el momento no pude volver a la transmisión, pero aquí estoy. Y quiere que este sea el día 14, un día muy especial, y les voy a explicar por qué. Pero quiero empezar con una canción para ponerle un poco de buena onda a nuestro día. Es una canción de Bob Marley. Yeah, we can make it work. You just children can make it work. Every time. So we better get up, stand up for your rights. Or someone would say we're coming in from the cold. Or another one would say sun is shining and the weather is sweet. And someone would say is this love. And everyone would say everything. Let's move it. Bien, hasta ahí la voy a dejar. Dice: levántate, párate, no te des por vencido en la lucha. Y habla del amor y demás. O sea, qué mejor y qué más aplicable para los días que estamos viviendo. Entonces, ayer hicimos, en los 28 minutos que tuvo la transmisión, un repaso de lo que habíamos visto hasta ahora y de cómo cosas que pueden parecer fantásticas, ¿verdad?, para lo que es la realidad material que concebimos, sí están ahí, sí están escritos en muchos libros, sí esa información ha sido transmitida de muchas maneras, y hoy en día tenemos ya que darnos cuenta de que todo esto sí está existiendo, ¿no? Por más que quisiéramos retraernos 20, 30 años atrás, quizás cuando no sabíamos nada de esto y vivíamos una vida normal dentro de todo, entre comillas, ¿no?, para lo que cabe. Hoy nos estamos dando cuenta de que todo va mucho más allá. Si seguimos entonces lo que dice este libro y lo comparamos también con otros libros de personas que han sido llevadas a otros planetas, personas que han tenido contactos con otros seres, todos transmiten en general el mismo mensaje, ¿verdad? Este mensaje de que la humanidad no está sola, de que hemos sido intervenidos, de que necesitamos entonces retomar nuestro poder para finalmente recobrar nuestra conciencia y salir de esta situación en la que este planeta está viviendo. Entonces, dijimos también, hablamos y repito de la transmisión del señor David Icke, inglés, que habla acerca de todas estas teorías de la conspiración y demás, ¿no? Y hace un tiempo, en una de las entrevistas que hice con Mariano Sorensen en su canal El Nuevo Tiempo, podrán ver que hay una que se llama necesitamos una revolución de conciencia, y esa es la idea. Aquí no se trata de luchar unos contra otros, porque sabemos que eso no tiene sentido. Si al final la ley es la ley del uno y todos somos uno, el estar luchando unos contra otros es finalmente lo que el sistema quiere, ¿no? Que estemos divididos y enfrentados unos contra otros para continuar en esta dualidad, en este nosotros contra ellos, ¿verdad? Entonces hoy tenemos que integrar el conocimiento para tomar las medidas correspondientes. Y esta revolución de conciencia no es otra cosa que el intento de hacernos entender qué es lo que somos, de dónde venimos, cuál es el camino de evolución del alma, para entender cuáles son nuestras herramientas a la hora de manifestar, ¿verdad? Entonces, como humanidad hoy estamos manifestando esta realidad porque le permitimos a un 1% de la población, o quizás sean menos, el que tomen control de nuestra realidad, ¿verdad? A través de ciertos eventos, ellos hacen que nosotros como colectivo manifestemos esto. De todas maneras, estamos, como lo hemos visto también, al final de un ciclo, y ya nada puede volver esto atrás, ¿verdad? Esto es para ellos el manotazo del ahogado, como lo dijimos. Pero
tenemos que tener cuidado nosotros, y si bien estamos ya por todo el trabajo que se ha hecho en una línea de tiempo positiva, tenemos que cuidar esa línea de tiempo. Este intento ahora que están realizando a través de esta cuarentena global no es más que otro de esos intentos, valga la redundancia, de emparejarnos a todos a un nivel negativo de conciencia, ¿verdad? A través del miedo, la preocupación, etcétera, y las noticias negativas, etcétera. Entonces, importantísimo, como lo dijimos ayer también, buscarnos tareas, hacer cosas en nuestra casa, mantener nuestra frecuencia arriba, escuchar música, trabajos manuales, artesanales, pintar, arreglar, lo que sea, mantenernos ocupados y lejos de los medios de comunicación que están transmitiendo noticias negativas más que nada. Es una transmisión interesante hoy el día 14. ¿Y por qué el 14 es importante? El 14 me ha seguido por toda la vida. Y ahora vamos a ver por qué les cuento esto. En definitiva, estando por ejemplo en la escuela militar, cada vez que iba a tomar el ómnibus que me llevaba a la escuela militar, me tocaba la 114. Interesante. Y el fin de semana que viene otra vez el 14, y así cada vez era el 14. Más del 90% de las veces me tocaba la 114. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Y en aquel momento uno lo tomaba como una coincidencia, ¿verdad? Porque obviamente yo no tenía ningún conocimiento acerca de todo esto que hemos hablado, acerca de toda esta espiritualidad, metafísica y demás. Finalmente me casé un 14 también, un 14 de marzo. Mi hija nació un 14 de marzo también. Y cuando fuimos al doctor a que nos dieran, hacían los análisis por el embarazo de mi esposa para nuestro hijo, el doctor anunció que iban a ser un 14 también, un 14 de marzo justamente. Entonces, al final decidimos adelantarlo para que no coincidieran las tres fechas, ¿verdad? El aniversario y los dos nacimientos. En definitiva, ¿cómo puede ser esto, verdad? Uno en el momento, cuando está ocurriendo, no se lo pregunta, no podemos ver más allá de lo obvio y no sabemos cómo esto se está manifestando. Y lo tomamos como una gracia de la vida. Pero son mensajes que nuestra conciencia ha puesto ahí para activar nuestra curiosidad en la búsqueda de algo superior, ¿verdad? Entonces, claro, hoy miro hacia atrás y es fácil, pero yo me pregunto ahora también mirando hacia atrás, digo, ¿cómo es que la 114 se daba casi que cada vez que iba a tomar el ómnibus? ¿Cómo es que justo consigo fecha para matrimonio un día 14 de marzo? ¿Cómo es que mi hija nace un 14 de marzo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está lanzando todas estas coincidencias? Entonces recordemos también que hablamos acerca de una barrera energética que se puso en este planeta para cuidar el libre albedrío de las personas que fueron traídas de Marte, ¿verdad? Y de la población subsiguiente para finalizar un ciclo de tercera densidad. Pero si se fijan también, y aquí es lo importante, ¿verdad? Estar chequeando información de diferentes fuentes para finalmente conectar los puntos. Y como se los he recomendado muchas veces, el canal Agencia Cósmica y Despejando Enigma, que están en contacto con esta raza de Taygeta en la constelación, no es una constelación, en el grupo estelar de las Pléyades, en la constelación del Tauro, están transmitiendo toda esta información. Y una muy interesante es que alegan que supuestamente estamos en una Matrix, si se quiere, dentro de una Matrix, ¿verdad? Y que seres no terrestres pueden insertar en esta realidad nuestra lo que deseen insertar, en definitiva. Entonces, todo ahí afuera es una manifestación de la conciencia, y a su vez este planeta ha sido reducido en su frecuencia vibratoria y mantenido en una frecuencia más baja, justamente para que los seres de este planeta olviden cuando entran de dónde vienen y para qué, para poder completar un ciclo evolutivo de tercera densidad en el cual estamos ahora finalizando. Entonces,
¿Qué más les puedo decir? En cuanto a cómo llega la información, y ahora haciendo alusión a otro investigador de los Estados Unidos, el señor David Wilcock, que ahora también hizo una transmisión, bueno, está haciendo varias transmisiones, son bastante largas sus transmisiones. Obviamente en Uruguay o en Sudamérica en general no se conoce tanto, pero sí mucho en aquellos que están despiertos y en la lengua inglesa, ¿verdad? Que tienen acceso a esa lengua. Él habla de sus sueños y hoy los está conectando y los llama premoniciones de alguna manera, ¿verdad? Y ahora se está dando cuenta o está conectando esos sueños que tuvo en el pasado con estos ahora. Y de alguna manera a mí me estuvo pasando lo mismo, porque así era como se comunicaban los guías conmigo cuando tenía que hablar con cierta persona, una persona en particular. Y a través de los sueños se comunican y nos pasan algún mensaje, vemos en el sueño alguna cosa que después coincide con ese día en el que estamos viviendo, y así es como yo identificaba a las personas con las que tenía que hablar. En definitiva, antes que esta cuarentena empezara, tuve un sueño acerca de casas con rejas, ¿verdad? Y las personas dentro de sus casas. En definitiva, también lo conecto ahora con esto. Y el sueño siguiente que tuve fue acerca de vacunación, ¿verdad? Entonces el siguiente intento que veo en este devenir de las cosas es un intento de vacunación a nivel global, ¿verdad? Entonces quiero advertirles, quiero que tengan cuidado con esto, quiero que investiguen y que formen su propia opinión acerca de lo que les estoy diciendo. No tomen mi palabra como si fuera la verdad absoluta, para nada, no es mi intención, pero sí creo que si llega algún mensaje hay que transmitirlo. Y en definitiva, tienen que buscar en medios no oficiales cuáles son los efectos de estas vacunas y demás. Hay también unos cuantos videos acerca de esta información que está llegando desde las personas de Taijeta en los canales, de nuevo, Despejando Enigma y Agencia Cósmica, que hacen referencia a esto. Si pueden encontrar el material de David Icke traducido al español, también se los va a decir. En definitiva, muchos, o en general todos de los que estamos realizando esta divulgación alternativa, estamos diciendo que eso tiene, la vacunación en general y la situación actual que está viviendo el planeta, tiene fines no positivos, ¿verdad? Entonces, estamos hoy viviendo una época en la que tenemos que entender que algo más está sucediendo a nuestro alrededor. Yo sé que es muy cómodo seguir en nuestra vida diaria creyendo que estamos en este planeta para ir al almacén y volver, ir al trabajo y volver, pero hoy ya la humanidad se está dando cuenta que no es así, que tenemos una vida muy frágil, que cualquier virus hace que el mundo colapse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y vimos también, para los que están siguiendo el libro de la Ley del Uno, que todo es una manifestación de la conciencia, ¿verdad? Y que existe una jerarquía cósmica, si se quiere, más avanzada, que controla el avance de la población de este planeta, y al estar al fin del ciclo, entonces se va cada uno va a terminar este ciclo en el que está el planeta Tierra, va a suceder algo, o está sucediendo algo que va a hacer que el planeta cambie su forma en general de expresarse, si así se quiere, y va a albergar a una humanidad que esté de acuerdo a su nueva vibración, a su nueva alta frecuencia. Aquellos que decidan, porque así es, si nosotros decidimos a un nivel superior si queremos estar o no, tendremos que adaptarnos a esa nueva vibración o desencarnar e ir al lugar que nos corresponda. Entonces tenemos que ver que esta situación, porque muchos ahora están muy preocupados por la gente que está muriendo, que al final es un poco más del miedo que tenemos acerca de la vida y de la muerte, porque también tenemos miedo a la vida, tenemos miedo de vivir como nosotros quisiéramos vivir muchas veces, y no nos preparamos para la muerte, no tenemos ni idea. La gente llega a una edad adulta y no ha pensado en eso, no se ha preparado.
no nos preparamos para lo único que tenemos asegurado en la vida, que es nuestra partida, ¿no? Entonces, en definitiva, eso nos trae miedo, como cualquier cosa que no entendemos nos trae miedo. Pero cuando ya estamos un poquito más avanzados en el estudio de la metafísica, ¿verdad? Aquellas cosas que son más allá de la física, podemos entender que la vida, así como la concebimos, es solo un paso más en el camino hacia el crecimiento espiritual, y que de estas vidas hemos tenido miles y tendremos millones más, ¿verdad? Entonces aquí no se termina, ni siquiera empieza nada. Venimos de muchísimas vidas anteriores y eso ya está comprobado de muchas maneras, ¿verdad? Obviamente lo va a ver el que lo quiere ver, y el que no, no lo va a ver. Y eso está perfecto también, cada uno a su tiempo, cada uno a su paso. En definitiva, hoy en día se nos ha llevado a que todo nos dé miedo. La situación actual, la muerte, como les digo, fíjense, si miramos atrás nuestra historia, vemos cómo hemos vivido de una crisis en otra, de una guerra en otra. Si miramos cuál es la condición de esta humanidad, es beligerante, pero si prestamos un poquito más de atención, vemos que esa condición beligerante o esa condición de miedo está impuesta por un muy pequeño grupo, y que si hacemos una encuesta a nivel mundial, el 99% del mundo no va a querer vivir en guerras, en hambre, no tener ni siquiera agua para tomar, o largas horas de trabajo para solamente sobrevivir. Entonces, ¿quién está haciendo esto? Hablamos en el libro cómo nosotros hemos sido influenciados a través de este grupo de Orión, y este grupo lo que intenta es controlar y esclavizar, ¿verdad? Son seres que vienen de otros planos, de otras realidades de existencia, de otros planetas. Lo habla el libro también, que son seres de cuarta, quinta y pocos de sexta densidad, ¿verdad? Pero son seres físicos, en muchos casos, de otros planetas, que buscan esclavizar a planetas que están en una condición de evolución como la nuestra. También, obviamente, en el libro se menciona, y por eso considero bastante importante que lo revisen, a través de qué lo hacen, a través de cómo lo hacen, ¿verdad? La forma de pensamiento es una de ellas, o sea que ahí proyectan un pensamiento, y eso nos afecta, ¿verdad? Esa energía nos afecta. Y lo hacen también a través de lo que dice, lo toma el libro como la palabra robots, que hablamos que son, no es otra cosa que lo que hoy llamamos un clon, ¿verdad? O también le llaman por ahí portales orgánicos, que son simplemente seres no humanos, o sea, son creaciones, en definitiva como clones, que remotamente son controlados para hacer lo que alguien más quiere que haga. En definitiva, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy también, con el encierro, se me viene a la mente ahora que muchas personas van a comenzar a mostrar problemas. Creo que en Sudamérica no es tan riguroso el control de la salida, pero en Europa, aquí donde vivo, tenemos que llenar un formulario electrónico si queremos salir a pasear al perro, ¿verdad? En definitiva, hay que tener mucho cuidado con eso, y la gente no está preparada para vivir meses dentro de su casa, encerrados y muertos de miedo todavía, ¿verdad? Eso puede traer muchos problemas psicológicos en general, y tenemos que tener mucho cuidado al respecto. En definitiva, es hora de que dejemos nuestra zona de confort, nuestra comodidad, de pensar como un ser humano normal. Ya tenemos que mirar un poquito más allá y entender que algo más está sucediendo. ¿Qué pasa? Siempre vemos todo como que no nos afecta. Sabemos que hay hambre en África, pero bueno, no me afecta a mí, o sea que sigo mi vida normal. Bueno, sé que hay guerra en Siria, pero bueno, a mí no me afecta, yo sigo mi vida normal. Bueno, y así vamos, ¿verdad? Sé que hay ébola en el noroeste de África, bueno, pero a mí no me afecta. Hasta que un día sí te va a afectar a ti, hasta que un día no te está afectando a ti como te afecta hoy, ¿verdad? Entonces ya nadie en el mundo va a quedar exento de esta manipulación perversa de estos seres que solo quieren esclavizar a esta humanidad.
Entonces hoy te está tocando a ti, hoy le está tocando al mundo entero ser un prisionero dentro de su casa por un miedo que está siendo impuesto en la mente de las personas, y entiendan que hay una inteligencia superior controlando este planeta y que son capaces y son muy conocedores de la mentalidad, de la mente humana y de cómo actúa, ¿verdad? Hoy, en general, la humanidad está actuando con mente de rebaño y están encerrándose en sus casas sin mayor averiguación, sin mayor investigación realmente de lo que está ocurriendo. Ahora estamos sucumbiendo al miedo, en definitiva. De nuevo, es una revolución de conciencia. No estoy hablando aquí de nada, de ningún intercambio físico con las personas de nuestro entorno, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, es entender cómo se produce la manifestación de la conciencia y empezar a manifestar la realidad que queremos, ¿verdad? Empezar a dejar de consumir aquellos que alguien quiere que nosotros consumamos, ¿verdad? Les quieren vender el teléfono más lindo, el teléfono más rápido, el internet más rápido, entonces les venden el 5G y la comida rápida y todo lo demás que nuestra sociedad está tan enamorada de alguna manera, ¿verdad? Entonces, o tomamos nuestro poder o reconocemos nuestra conciencia, o seguiremos siendo esclavos de una inteligencia superior. En definitiva, así es, y al que le resuene, perfecto, y al que no, déjelo pasar. Seguimos con el libro entonces, y en la sesión anterior, o en la 2 en realidad, porque yo no tuve tiempo de seguir con ustedes, estábamos hablando de la interferencia de este grupo llamado Yahvé, ¿verdad? O de este ser llamado Yahvé, y cómo a través de la manipulación genética se presentó en nuestro planeta con el fin de mejorar la raza para que pudiera ser más sensible, para que pudiera alcanzar un mayor desarrollo espiritual. Esto hizo o generó una raza mejor que las otras, y finalmente el grupo de Orión, el grupo de los seres del servicio al yo, que estaban también queriendo intervenir en ese momento, toman a este grupo y los hacen sentir o los manipulan para convertirlos en una élite, ¿verdad? Ya que eran mejores que los otros, a través de cuestiones físicas y cuestiones de sensibilidad y demás, ¿verdad? Entonces, fue un intento positivo que resultó en una manipulación posterior negativa, formando entonces una élite y por ahí el intento de esclavizar, ¿verdad? Entonces el interrogador, repasando un poquito, decía, pertenecía Yahvé a la confederación, y dice, soy Ra, Yahvé pertenecía a la confederación, pero falló en sus intentos por ayudar. El interrogador dice, entonces las comunicaciones de Yahvé no ayudaron a crear lo que se deseaba que crearan, ¿es así? Y dice Ra, los resultados de esta interacción fueron bastante mixtos. Allí donde las entidades eran de una característica vibratoria total que adoptaba la unicidad, las manipulaciones de Yahvé resultaron muy útiles. Allí donde las entidades de libre albedrío escogieron una configuración de complejo vibratorio total menos positivamente orientado, los grupos de Orión fueron capaces por primera vez de realizar serias incursiones en las conciencias del complejo planetario, ¿verdad? En definitiva, sí, para aquellos seres que eran positivos, esta manipulación genética fue muy buena, pero para los que tenían tendencias del servicio al yo, obviamente, y bajo la influencia del grupo de Orión, el grupo negativo, los utilizaron para luego, como decíamos antes, crear una élite para servirse a sí mismos. El interrogador dice, ¿podéis decirme concretamente qué es lo que permitió la más seria de estas incursiones realizadas por el grupo de Orión? Soy Ra, dice, esta va a ser la última pregunta extensa. Dice, correctamente, aquellos que son fuertes, inteligentes, tienen la tentación de sentirse diferentes
de los que son menos inteligentes y menos fuertes. Esta es una percepción distorsionada de la unicidad con los otros seres y permitió al grupo de Orión formar el concepto de guerra santa, como podéis llamarlo. Esta es una percepción sumamente distorsionada. Hubo muchas de estas guerras de naturaleza destructiva, ¿verdad? Entonces, los que se creen superiores declaran la guerra santa contra los que no, y bueno, y así se producen las tantas guerras que hemos vivido. El interrogador dice: muchas gracias. Como probablemente sabéis, estaré trabajando durante los próximos 3 días, así que posiblemente podríamos tener otra sesión. Ok, bueno, perfecto. Hablan de que la persona que hace la canalización está débil y que necesita alimento y le pregunta cómo pueden hacer, ¿verdad? Ra contesta de cómo pueden hacer para mejorar la transmisión y se despide. La sesión 19 del 8 de febrero de 1981 dice: soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Interrogador dice: en esta comunicación vamos a centrarnos en la evolución de mente, cuerpo y espíritu. Creo que un punto de partida apropiado podría ser la transición de la segunda a la tercera densidad, para investigar después con detenimiento la evolución de las entidades de tercera densidad de la Tierra, prestando especial atención a los mecanismos que estimulan u obstaculizan dicha evolución. Y la pregunta dice: ¿todas las entidades realizan la transición de la segunda a la tercera densidad o hay entidades que nunca han realizado esta transición? Recordemos que la segunda densidad es las plantas superiores y los animales. Dice: soy Ra. Vuestra pregunta presupone las comprensiones en la continuidad de tiempo, espacio-tiempo, de la energía inteligente que anima vuestra ilusión. En el contexto de esta ilusión, podemos decir que existen entidades que no realizan la transferencia de una densidad particular a otra, pues la continuidad es finita. En la comprensión que tenemos del universo o de la creación como un ser infinito, cuya corazón late como si estuviera vivo en su propia energía inteligente, simplemente es un latido del corazón de esa inteligencia, de creación en creación. En ese contexto, todas y cada una de las entidades de conciencia han experimentado, están experimentando o experimentarán todas y cada una de las densidades. En definitiva, lo que le dice es que todas las almas pasan por esta transición de una densidad a la otra, ¿verdad? Aquí se está haciendo un poco la luz. Dice el interrogador: partamos del punto en que una entidad individualizada de segunda densidad está preparada para su transición a la tercera. ¿Este ser de segunda densidad es lo que llamamos o llamaríamos un animal? Dice Ra: soy Ra. Existen 3 tipos de entidades de segunda densidad que llegan a dotarse, digamos, de espíritu. Recordemos que cuando hablamos de la tercera densidad es la primera densidad donde el ser se reconoce, donde reconoce una identidad, ¿verdad? Dice: el primero es el animal y es el más predominante. El segundo es el vegetal, más específicamente lo que llamáis el complejo vibratorio de sonido árbol. Esta entidad puede dar y recibir suficiente amor como para llegar a individualizarse. El tercero es el mineral. Teniendo una conversación con mis hijos a través de la ventana. Dice: el tercero es el mineral. De forma ocasional, un cierto lugar, como lo llamáis, como lo podría llamar, se llena de energía hasta alcanzar la individualidad por medio del amor, que da y recibe en relación con una entidad de tercera densidad con la que se relaciona. Esta última transición es menos común. Creo que está hablando de las piedras o del reino mineral que tiene contacto con el ser humano, ¿verdad? Interrogador: cuando se produce esta transición de la segunda a la tercera densidad, ¿cómo se dota de espíritu a la entidad, ya sea animal, árbol o mineral? O sea, ya sea animal, vegetal o mineral. Soy Ra. No se dota a las entidades de espíritu, sino que éstas pasan a ser conscientes de la energía inteligente en cada porción, célula o átomo de lo que podríamos llamar su ser, ¿verdad? Esto es muy profundo, ¿verdad? En definitiva, cada ser tiene conciencia y en el
momento llega a tomar conciencia en cada porción de sí misma de esa inteligencia infinita que él habita, y luego pasa a niveles superiores de desarrollo, ¿verdad? Como nosotros también estamos en este camino de evolución. Dice, esa toma de conciencia es ser consciente de lo que ya ha sido dado. Todas las densidades vienen del infinito. La conciencia de sí mismo proviene del interior, en función de catalizador de ciertas experiencias que comprenden, como podríamos llamar a esa energía particular, el movimiento ascendente en espiral de la célula, el átomo o la conciencia. Podéis ver así que existe una irresistible atracción hacia lo que podríais llamar la realización futura del yo. Entonces, dice el interrogador, tras la transición a la tercera densidad, ¿es correcta mi suposición? Tomemos la Tierra como ejemplo, de que las entidades tendrían una apariencia similar a la nuestra. ¿Tendrían forma humana? Soy Ra. Así es, partiendo del ejemplo de vuestra esfera planetaria, ¿verdad? Entonces, lo que, como habíamos hablado, hay jerarquías cósmicas que velan por la evolución. Entonces, ven aquellos complejos vibratorios, aquellos seres, aquellas energías, porque nosotros somos energías que están listas para trascender, y la ubican a través de la encarnación en un cuerpo humano preparado para vivir en esa densidad, ¿verdad? Vamos a poner en silencio esto aquí. Bien, seguimos. Dice así es, partiendo del ejemplo de vuestra esfera planetaria. El interrogador dice, cuando las primeras entidades de segunda densidad pasaron a ser de tercera densidad en este planeta, ¿fue con la ayuda de la transferencia de seres procedentes de Marte, o los seres de segunda densidad fueron transferidos a la tercera densidad sin ninguna influencia exterior? Dice, soy Ra. Hubo algunas entidades de segunda densidad que se graduaron para tercera densidad, sin estímulo exterior, solo mediante un uso eficaz de la experiencia, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Y justo hoy que salí a pasear a mi perro Zulu, me encontré con un vecino y lo soltamos y se fueron a jugar y a pasear y saltaban y estaban muy contentos entre los dos. En definitiva, vemos a los animales como seres inferiores y no nos damos cuenta de que son seres conscientes de alguna manera en evolución igual que nosotros, a los que debemos respetar muchísimo, ¿verdad? Y como humanidad no lo hacemos, ¿verdad? Nos alimentamos de su energía y después obviamente cuando los problemas llegan a nosotros nos quejamos de que también alguien se alimenta de nuestra energía. Entonces, por eso digo, lo que está ocurriendo en este planeta obedece a algo superior y tenemos que entenderlo desde un punto superior para dejar el conflicto de lado, ¿verdad? Entonces, como todavía nosotros nos alimentamos de la energía de otros seres más avanzados que nosotros se alimentan de la nuestra. Y no es nada más que eso. En definitiva, cuando nuestra conciencia cambie, estaremos listos para tomar nuestro poder y para decir ya basta de esta experiencia de sufrimiento en definitiva y estamos listos para algo mayor, algo superior. Dice, otras entidades de vuestra segunda densidad planetaria se unieron al ciclo de tercera densidad gracias a los esfuerzos cosechadores consistentes en el envío del mismo tipo de ayuda vibratoria que la que envían ahora los de la Confederación, ¿verdad? Envían esa energía de amor para que los que están listos puedan captarla y puedan progresar. Dice, sin embargo, esa comunicación fue telepática antes que telepática vocal o telepática escrita, dada la naturaleza de los seres de segunda densidad, ¿verdad? O sea, a través de ese envío de amor a los seres de segunda densidad, algunos de ellos pudieron graduarse, como se usa la palabra, a la tercera densidad. El interrogador dice, ¿quién envió la ayuda a los seres de segunda densidad? Dice, soy Ra. Nos denominamos la Confederación de Planetas al servicio del infinito creador. Aunque este nombre es una simplificación para facilitar vuestra comprensión, dudamos de si utilizar el término cuya vibración de sonido es comprensión, pero es el más próximo a lo que queremos decir, ¿verdad? Dice el interrogador, entonces, esa transición de la segunda a la tercera densidad tuvo lugar aproximadamente hace 75.000 años. Ra dice, soy Ra, así es, ¿verdad? Es
75.000 años es lo que demora el ciclo de desarrollo de la tercera densidad. Por eso los que hicieron la transición de segunda a tercera densidad fue hace ya 75.000 años. El interrogador dice: ¿de dónde obtuvieron los seres de segunda densidad los vehículos físicos de tercera densidad en los que encarnar, ¿verdad?, los cuerpos? Dice: soy Ra. Entre aquellos de este plano de segunda densidad había formas que, expuestas a la vibración de tercera densidad, llegaron a convertirse en las entidades humanas, como llamarías a esa vibración sonora de tercera densidad. ¿Okay? Dice: entre aquellos del plano de segunda densidad había formas que, expuestas a las vibraciones de tercera densidad, llegaron a convertirse en entidades humanas. Vamos a ver si hay aclaración de esto. Dice: esto es, se produjo la pérdida de pelo corporal, como lo definiríais, y se cubrió el cuerpo con prendas para protegerlo. Se produjo un cambio en la estructura del cuello, la mandíbula y la frente para facilitar la vocalización, y aumentó el desarrollo craneal característico de las necesidades propias de tercera densidad. Fue una transfiguración normal, ¿ok? Aquí sí hay, por lo visto, una evolución normal de los seres de segunda densidad, un animal, me imagino que puede haber sido algún tipo de simio, que luego fue cambiando sus características, como lo menciona aquí, para albergar una conciencia de tercera densidad. Dice el interrogador: ¿durante qué periodo de tiempo se llevó a cabo esa transfiguración? Debió ser un periodo muy corto. Dice: soy Ra, la suposición es correcta, al menos en nuestros términos, una generación y media, tal como tenéis conocimiento de estas cosas. Los que fueron cosechados de este planeta fueron capaces de utilizar el recién creado complejo físico de elementos químicos apropiados para las lecciones de tercera densidad. Habla de una generación y media, ¿verdad? Vamos a ver cómo se produce este cambio. Dice el interrogador: ¿podéis indicar cómo estaba adaptado este complejo físico recién creado a las lecciones de tercera densidad y cuáles fueron esas lecciones? Dice: soy Ra. Hay una necesidad para la tercera densidad. Es la necesidad de conciencia propia de sí mismo. Para ello, el complejo químico corporal debe posibilitar el pensamiento abstracto. Así pues, la necesidad fundamental es la combinación del pensamiento racional y el intuitivo. Esto ha sido transitorio en las formas de segunda densidad, que se basan mayormente en la intuición, lo que en la práctica ha demostrado dar resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita un cuerpo de tercera densidad para continuar su desarrollo? El pensamiento racional y el pensamiento intuitivo, ¿verdad? Por eso hablé un poco de las sincronicidades con el número 14 que tuve, ¿verdad? En algún momento no pude intuir que eso procedía de un plano más elevado, si se quiere, ¿verdad? Y solo parecían como coincidencias, hasta que en algún momento las coincidencias fueron tantas que abrió mi curiosidad, y ni que hablar ya con el avistamiento de objetos de otro planeta, ¿no? O sea, ahí no hubo más que preguntarse de que por supuesto algo estaba pasando, y ahí se desata entonces la sed de conocimiento acerca de este tema, ¿verdad? Dice: la mente de tercera densidad fue capaz de procesar información de modo que pudiera pensar de modo abstracto y de otras formas que podrían calificarse de inútiles desde el punto de vista de la supervivencia. Este es el principal requisito. ¿Okay? Bien. Dice: hay otros ingredientes importantes: la necesidad de un vehículo físico más débil para potenciar el uso de la mente, el desarrollo de la conciencia ya presente en el complejo social. También es necesario el mayor desarrollo de la destreza física en sentido manual, en referencia a esa parte del complejo corporal. Entonces, esto es fantástico. Entendamos cómo funciona esto, ¿no? La jerarquía que está cuidando la evolución de los seres tienen en cuenta todo esto, ¿verdad? Entonces, ya necesitan debilitar el cuerpo físico para que se produzca la necesidad de utilizar más la mente, ¿verdad? Nada es coincidencia aquí. Entonces, al ser más débiles que los seres de segunda densidad del planeta que habitamos, ¿verdad? Al estar viviendo entre seres que nos pueden comer, en definitiva, necesitamos buscar la manera de
resguardarnos, de defendernos, de salvarnos, de actuar en grupo. Entonces todo eso hace que utilicemos más nuestro cerebro y con el tiempo, con el paso del tiempo, vamos obteniendo todas estas experiencias, vamos desarrollando el cerebro para que podamos continuar este desarrollo espiritual. Y también se habla del desarrollo de la destreza física en el sentido manual, ¿verdad? Y con el uso de nuestro cerebro, entonces creamos herramientas para que podamos utilizarlas en el cuidado personal, en la defensa, en hacer alimentos, etc. Dice el interrogador: ese parece un estado de desarrollo cuidadosamente planeado o concebido. ¿Podés decir algo sobre el origen de ese plan o de su desarrollo? Dice: soy Ra. Retornamos a nuestra información previa. Considerad y recordad la información dada sobre el Logos, con la distorsión fundamental del libre albedrío. Cada galaxia desarrolló su propio Logos. Ese Logos tiene total libre albedrío para determinar las vías de la energía inteligente que promueven las lecciones de cada una de las densidades, según las condiciones de la esfera planetaria y de los cuerpos solares. Recordemos entonces que de lo más grande a lo más pequeño, la galaxia en general es un Logos, es una manifestación del amor, es un ser viviente, y todas sus subsecciones lo mismo, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestra galaxia, nuestro Sol es un ser viviente, inteligente, producto del amor y la conciencia y la inteligencia infinita. Es un ser consciente, muy evolucionado, que crea el sistema solar y crea las condiciones de vida en ese sistema solar y las reglas para ese sistema solar. Entonces, cuando considera oportuno el desarrollo de los seres que están en su sistema a una densidad superior, brinda los vehículos necesarios para que ésta se desarrolle, ¿verdad? En definitiva, ayuda a crear las condiciones para que los seres encarnados puedan continuar su proceso evolutivo. Dice el interrogador: voy a expresar como lo entiendo, decidme si estoy en lo cierto. Existe lo que llamaría un catalizador físico que opera en todo momento sobre las entidades de tercera densidad. Parto de la idea que opera aproximadamente de la misma forma en segunda densidad. Es un catalizador que actúa a través de lo que llamamos dolor y emoción. Es la razón primordial del debilitamiento del cuerpo físico y la eliminación del pelo corporal, etc. De forma que ese catalizador actuaría más poderosamente sobre la mente y por lo tanto crearía el proceso de evolución. Dice: soy Ra. No es totalmente correcto, aunque está íntimamente relacionado con las distorsiones de nuestra comprensión, ¿verdad? Le dice: sí, está haciendo cierto, no del todo, vamos a ver qué salvedad le hace, ¿verdad? Entonces, al retirar el pelo corporal, por decir algo, obliga al ser a abrigarse, entonces obliga al ser a buscar una manera de abrigarse, y con esto, al tener que abrigarse, tiene que utilizar su manualidad para lograr ese abrigo, ¿verdad? Y todo va llevando, una cosa lleva a la otra. Y todo el servicio de la evolución. Dice: considerad, por ejemplo, un árbol. Es autosuficiente. Considerad, si queréis, a la entidad de tercera densidad. Es autosuficiente únicamente a través de las dificultades y de las privaciones. Es decir, aprender en soledad. Pues existe una desventaja estructural. Al mismo tiempo, la gran virtud y la gran desventaja de la tercera densidad, la mente racional intuitiva. Así, el debilitamiento del vehículo físico, como lo llamáis, fue concebido para distorsionar a las entidades a una predisposición a interactuar unas con otras, como hablábamos, ¿verdad? Al estar en condiciones de inferioridad físicamente con los seres que nos rodean, nos reunimos en grupos, ¿verdad? Para defendernos inicialmente. De esa manera pueden iniciarse las lecciones que se aproximan a un conocimiento del amor. Entonces, al unirnos en grupo para poder defendernos de los animales, entonces comenzamos con nuestras experiencias grupales y con nuestras lecciones acerca del amor, etc. Y así es como progresa y evoluciona el alma. Dice: ese catalizador es entonces compartido entre los pueblos como una parte importante del desarrollo de cada yo, así como las experiencias del yo en soledad y la síntesis de toda experiencia a través de la meditación. Como hemos hablado, es muy importante
realizar la meditación para poder integrar las experiencias en nuestra vida, para poder integrar ese conocimiento, si se quiere, a la raíz de nuestra mente y que pueda dar frutos a un nivel de evolución. Dice, la forma más rápida de aprendizaje es la interacción con otros seres. Este es un catalizador mucho mayor que trata únicamente con el yo. Tratar con el yo sin interactuar con otros seres equivale a vivir sin lo que llamaríais espejos, ¿verdad? Entonces, perfecto. En la interacción con otras personas es que aprendemos más y la otra persona funciona como un espejo para nosotros que nos muestra, en definitiva, qué es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Como lo hemos dicho muchas veces, no hay coincidencias cuando nos encontramos un problema con nuestro vecino, con el que pasa por la calle y demás, está sirviendo como un espejo para que nosotros mismos también podamos entender algo de nosotros mismos, o le sirve al otro como un espejo para que él pueda entender algo y nosotros funcionamos como un catalizador, ¿verdad? Dice, de esa forma, cada entidad puede ayudar a otra mediante el reflejo. Esta es también una de las razones principales del debilitamiento del vehículo físico, como llamáis al complejo físico, ¿verdad? Está, creo que, bastante claro, y entendamos que no hay coincidencias, nada está dejado al azar. Hay un logos, hay un creador, hay una conciencia superior de la cual somos parte, que está encargada de ver por nuestra evolución, y lo que se produce a nuestro alrededor son catalizadores de la experiencia, ¿verdad? Esos catalizadores de la experiencia son experiencias que nos ayudan a entender algo más, a avanzar en nuestro camino. Entonces, hay que integrar este conocimiento, saberlo desde lo profundo del corazón, para que podamos eliminar el drama de nuestra situación actual en el mundo, ¿verdad? Si se quiere, para que podamos entender de dónde proviene esto. Y como lo dijimos, el señor David Icke habla mucho de las farmacéuticas, del 5G, de las guerras, de los complots, de las teorías de conspiración y todo lo demás. Y sí, perfecto, estoy de acuerdo, y está orientado a la parte material de lo que está ocurriendo en este mundo. Por supuesto que él siempre reconoce que somos parte de Dios, si se quiere, de todo lo que es, de esta conciencia superior, estamos integrados a esta jerarquía, como lo quieran llamar. Y al reconocer esto, por supuesto, nos deja entender que sí, que tiene este punto de vista este punto de vista espiritual, ¿verdad? Yo no me concentraría tanto en el problema material, sino en cómo lo hemos manifestado y cómo lo podemos solucionar, ¿verdad? Que es, como les decía, a través de esta revolución de conciencia, a través de este despertar de conciencia, que estoy seguro que se va a dar gracias a este catalizador que estamos utilizando, que estamos viviendo hoy en día, para el despertar de la conciencia y el entender todas estas cosas. Dice el interrogador, entonces, tenemos seres de segunda densidad que tienen esencialmente la motivación hacia el yo, y posiblemente algo de motivación hacia el servicio al prójimo con respecto a su familia inmediata, que pasan a la tercera densidad y que llevan consigo esa inclinación, pero esta vez en una posición en la que esa tendencia se transforma lentamente en otra, orientada hacia un complejo social y, en última instancia, hacia la unión con el todo. ¿Estoy en lo cierto? Dice Ra, estáis en lo cierto, ¿verdad? A través de la formación de grupos se forman familias, y a través de esa formación de familias los seres experimentan el servicio al yo y el servicio al otro, ¿verdad? El que está a cargo de una familia sabe que tiene que salir y luchar por esa familia, que tiene que traer el alimento para esa familia, y lo está haciendo para ellos, para que otro sobreviva, ¿verdad? Así es como se desarrolla el servicio al prójimo, y después, por supuesto, como habla, se desarrolla también en ciertos aspectos de la sociedad el servicio a uno mismo. Dice el interrogador, así pues, los seres de tercera densidad que acaban de hacer la transición desde la segunda densidad mantienen todavía una fuerte inclinación hacia el servicio al yo,
debe haber muchos otros mecanismos para crear una concienciación de la posibilidad de servicio al prójimo. Me pregunto en primer lugar acerca de dicho mecanismo, así como cuando tiene lugar la separación, donde puede proseguir la entidad el camino al servicio al yo, que le llevará finalmente hasta la cuarta densidad. Dice, supongo que una entidad puede empezar su andadura, digamos, en segunda densidad en el camino del servicio al yo y proseguir directamente en ese camino para no detenerse jamás. ¿Es así? Dice, no es así, dice Ra. El concepto de segunda densidad de servicio al yo incluye el servicio a los que pertenecen a la tribu o a la manada. En segunda densidad esto no se considera como una separación del yo respecto a los otros seres, ¿verdad? Entonces recordemos que en segunda densidad el hecho de que no tengamos una conciencia personal no hace que estemos sirviéndonos a nosotros mismos, sino que al tener eso es una conciencia de manada, funciona diferente, ¿verdad? No, en segunda densidad no se separan de servicio al yo o servicio al prójimo, porque se consideran como uno, ¿verdad? Dice, todo se considera como el propio ser, aquí está, puesto que en algunas de las formas de entidades de segunda densidad, si la tribu o la manada se debilitan, así lo hace también la entidad perteneciente a esa tribu o manada, ¿verdad? Ahí está, si la manada se hace débil, toda la manada en definitiva pierde frente a otras, así que tienen que estar todos trabajando para la manada. La entidad recién llegada a tercera densidad tiene esta distorsión o inclinación inocente, digamos, a considerar a los pertenecientes a la familia, la sociedad o quizás su país como a sí misma. Por tanto, aunque es una distorsión que no contribuye al avance de tercera densidad, carece de polaridad. El punto de inflexión se produce cuando la entidad percibe a los demás como otros seres y determina de manera consciente manipular a esos otros seres para su propio beneficio. Ese es el comienzo del camino al que te refieres, y el introductor está hablando del camino al yo, ¿verdad? En definitiva, cuando salen de segunda a tercera densidad, todavía siguen teniendo los seres que acaban de hacer la transición a tercera densidad, todavía tienen un complejo o una idea de manada, ¿verdad? Y no hay una polarización todavía, hasta que finalmente se reconocen como seres individuales y ahí cada uno toma su camino. Hay quienes quieren ayudar a otros y hay quienes quieren manipular a otros para que los sirvan a uno. Interrogador, dice entonces, a través del libre albedrío, en algún momento de la experiencia de tercera densidad del camino se divide y la entidad escoge de manera consciente, o quizás no conscientemente, dice, escoge conscientemente la entidad ese camino del punto de inflexión inicial, ¿verdad? Está haciendo la pregunta si la decisión es consciente. Dice Ra, hablamos de modo general, lo cual es un riesgo, pero nunca es exacto. Sin embargo, somos conscientes de que buscáis una visión general, por lo tanto descartaremos las anomalías y hablaremos de las mayorías. La mayoría de los seres de tercera densidad han llegado lejos en el camino escogido antes de darse cuenta de que ese camino es consciente, ¿verdad? Creo que transicionamos en un camino o en otro de manera inconsciente hasta que en algún momento nos hacemos conscientes de que hemos elegido ese camino. El interrogador dice, ¿podéis decir qué tendencia crea el impulso hacia el camino escogido al servicio del yo? Dice, soy Ra. Solo podemos hablar de ello metafóricamente. Algunos aman la luz, otros aman la oscuridad. Es una cuestión de la elección que hace el Creador único e infinitamente variado, que escoge y juega entre sus experiencias como un niño en un picnic. Algunos lo disfrutan y encuentran el sol bello, la comida deliciosa, los juegos refrescantes y resplandecen con alegría de la creación. Otros encuentran la noche deliciosa. Su picnic está compuesto de dolor, dificultad, sufrimiento del prójimo y examen de las perversidades de la naturaleza. Estos disfrutan un picnic diferente. Todas estas experiencias se encuentran al alcance. Es el libre albedrío de cada entidad que escoge la forma del juego, la forma del placer. Creo que lo podemos dejar por aquí hoy. Hay material muy jugoso aquí para rever, destacar,
entender de cómo nosotros estamos en ese momento de disfrutar el picnic de una manera o la otra, ¿verdad? ¿Cuál es la manera que escoges para disfrutar este picnic de la vida, de la creación, de la evolución? Eso es tu decisión. No hay vencidos ni vencedores, ni buenos ni malos, porque al final somos todos partes del uno, de la unidad, ¿verdad? De la conciencia superior, de Dios, o como lo quieras llamar, el infinito amor de la conciencia cósmica. Hay muchos nombres que se le han dado, ¿verdad? Como dijimos, nuestra Vía Láctea es una célula del Creador y nosotros somos una parte incluso más pequeña que eso. Pero ese Creador está en cada uno de nosotros, quiere tener todas las experiencias y elige su camino. Entonces ahora esta humanidad está eligiendo su camino. Para los que quieren un camino donde se disfruta el sol, el amor, se disfruta de la comida, de ese picnic, entonces tenemos que salir del miedo, disfrutar de ese picnic si se quiere, siguiendo la reflexión que hace Ra, y entender qué camino hemos tomado y no dejarnos llevar por aquel que ha elegido el dolor, el sufrimiento para expresarse hacia la unidad. O sea, que también está en todo su derecho y está perfecto también. En definitiva, la revolución es de conciencia, está en cada uno de nosotros, entender qué es lo que somos y crear la realidad que cada uno quiere. Entonces, en épocas de cuarentena, de nuevo les recomiendo que reflexionen acerca de esto, que tomen en cuenta lo que hemos hablado, que recobren su poder, que le den a su cuerpo, mente y espíritu el alimento correcto. Al cuerpo, por supuesto, creo que cualquiera con un poquito de madurez entiende cuál es el alimento correcto del cuerpo, entiende qué es lo que tiene que dejar, qué es lo que no nos hace bien. Creo que no tengo que ahondar mucho en eso. El alimento del espíritu es la meditación, la observación, la oración, por ejemplo, el sentirnos en contacto con algo superior, con Dios, con nuestros guías, y el alimento de la mente, por supuesto, buena información, leer un libro que nos guste, apagar la televisión y dejar de ver cosas negativas, darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando día a día. De nuevo les recomiendo la reflexión de los 5 minutos después de que vean este video para entender qué es lo que están creando, qué es lo que está pasando por su mente. Muy poco nos detenemos a ver qué es lo que pasa por nuestra mente, muy poco nos detenemos a ver qué es lo que estamos creando en nuestro día a día. Creo que lo más difícil en el camino del despertar es darnos cuenta de que somos creadores de nuestra realidad, porque antes era todo muy automático, cuando estábamos, digamos, en modo dormidos en este mundo, ¿verdad? Todo creíamos que provenía del exterior, que no éramos o que no era posible para nosotros modificar nuestro entorno, pero cuando nos despertamos al entendimiento de la conciencia vemos que sí, que somos creadores de nuestra realidad absolutamente, y eso tiene consecuencias. Entendemos finalmente que somos absolutamente responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces quizás nos da miedo al principio, por lo menos, el entender eso, porque sabemos que aquello que considerábamos negativo que estaba sucediendo a nuestro alrededor y aquello que no queríamos, ahora nos damos cuenta que lo estábamos creando nosotros, o que esa realidad estaba siendo atraída hasta nuestro día a día para que entendiéramos algo en este camino de la evolución. Así que los invito entonces a pensar acerca de qué es lo que están creando, de qué es lo que quieren crear y proyectar, poner eso en su mente. Si hay todavía pensamientos negativos, cambiarlos, saber que se puede cambiar. Les mando un abrazo a todos, que pasen muy bien y nos vemos, no voy a decir mañana, pero espero que mañana sí, o cuando la posibilidad sea. Chao, gracias.